Hola a todos, en este vídeo vamos a analizar el tema de la optimización de parámetros de una estrategia. En este caso voy a estar utilizando la librería Backtesting. Es una librería muy sencilla, por eso creo que os puede venir bien que le demos un vistazo. Y básicamente vamos a estar jugando con las clases de estrategia y backtest y luego la función o el método de optimize de esta librería, en el que vamos a estar recorriendo una serie de rangos para los tres parámetros principales, por ejemplo, de un RSI, en general de cualquier indicador técnico que tenga un parámetro numérico. Nosotros podemos hacer combinaciones y luego, en función de esas combinaciones, para una estrategia concreta en un time frame y una duración determinados, y un activo determinados, vamos a poder maximizar una métrica de rentabilidad o minimizar una de riesgo, ¿vale? Y ahí está un poco la gracia. Esto inevitablemente conduce a overfit, ¿vale? Porque realmente tenemos una muestra concreta y estamos haciendo pruebas para que quede bien en esa muestra, con lo cual no sería a lo mejor el método más preciso que hay para hacer esto. No sería, digamos, un proceso extrapolable a algo real, pero sí que nos da una idea un poco de por dónde van los tiros, y haciendo muchas pruebas en muchos time frames, duraciones y activos, a lo mejor sí se podría sacar alguna estadística relevante, ¿vale? En cualquier caso, vamos a nuestro ejemplo sencillo. Voy a pasarle las librerías. Fijaos que aquí al inicio yo voy a estar haciendo pruebas con el SPI, ¿vale? Partiendo de 2014 me descargo datos HLC. Y esta clase de aquí, yo la he llamado RSI. Básicamente es una estrategia con el RSI de base, pero que tiene alguna peculiaridad, ¿vale? Ahora os la voy a explicar, pero primero quiero ver esta clase de estrategia, este diseño. Fijaos que pues esta clase se llama Strategy de Backtesting, es una clase base, la cual nosotros sobreescribimos, concretamente los métodos init y next, ¿vale? Para hacer nuestra propia estrategia. Estos dos métodos abstractos están más abajo. También vamos a utilizar este de aquí, esta I mayúscula, en la que básicamente es donde se hace el cálculo del indicador, ¿vale? Aquí lo declaramos. Y este indicador, básicamente, pues es un array de valores, le pasaremos los precios de cierre y le haremos el cálculo, en este caso con pandas.ta, del RSI, ¿vale? Se podría hacer a mano, pero nosotros pues lo vamos a hacer con la librería, que es más rápido. Y luego, bueno, hay una serie de argumentos para la función que nos hace, nos lo embellecen un poquito luego si hay que graficarlo, etcétera, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo. Bien, pues básicamente de la clase estrategia hay que sobreescribir este init, que básicamente es donde se inicializa la estrategia y se declaran los indicadores, se hacen los cálculos para el cálculo pre-compute, what needs to be pre-computed, ¿vale? O sea, hacemos los cálculos en vectorizado para una estrategia. Y luego en Next, que es donde estaría todo el tema operativo de esa estrategia con la gestión de capital y tal, pues es este método Next, que es el Main Strategy Runtime Method. Y bueno, básicamente es donde se toman las decisiones de la estrategia. Vale, eso por la parte del diseño de estrategia. Fijaos, RSI Strategy, le pongo los tres parámetros clásicos de un RSI, ¿vale? No me complico. Esta es la parte que luego me va a interesar para hacer la optimización. Tenemos el nivel de sobrecompra y sobreventa clásico, 70-30, el 14 para la ventana del RSI normal. En init, como hemos visto, hacemos ese cálculo del RSI, que lo hago con pandas.ta. Calculo aquí el indicador, aquí le paso la serie de precios y aquí los 14 periodos, ¿vale? Para el cálculo de las medias, haciendo esa ventana mirando hacia atrás, ¿no? En Next, pues le hago básicamente el tema de la operativa. Yo le estoy diciendo con crossover, que podemos ver también en qué consiste. Nos devuelve un valor booleano verdadero si serie 1 cruza de abajo arriba la serie 2, ¿vale? Bien, es lo que estoy buscando. Cuando el RSI cruza 70 de abajo arriba, básicamente yo lo que hago es que si tengo una posición me la va a cerrar y me va a abrir un corto, ¿vale? Y por adornar un poquito más, pues le pongo un take profit de 0,9, o sea, un 10% un poco más, multiplicado por el close, y un stop loss de un 10%. Si me subo un 10%, pues me cierra la operación. Luego hago lo mismo, pero con el nivel 30, cuando el RSI cruza de abajo arriba ese nivel de 30, también con crossover, cierro la posición si hubiera algún corto y abro largos, en este caso take profit, pues un 50%, porque como yo sé que el SPI es alcista más o menos,
para casi todo el periodo, pues me va a quedar un poco mejor la curva de equity. Esto no deja de ser overfitting, pero bueno, es un ejemplo. Y luego un stop loss el 10% más o menos, ¿vale? Y luego nada, la clase backtest de la librería backtesting, que también la podéis leer un poquito. Backtest a particular parameterized strategy on particular data. Pues este método también tiene una serie de argumentos. Yo utilizo los más básicos, le paso los datos, el RSI, 100.000 USD y luego comisión 2 por 1000, ¿vale? Por darle un punto más de realismo. Bueno, es una estrategia muy sencilla, que en este caso me va bien porque a mí lo que me interesa es el tema de la optimización de parámetros. Sin embargo, ya para acabar de redondear esta parte, sí que os quiero enseñar que este método Run básicamente tiene las métricas de la estrategia, todas muy interesantes, a nivel de duración, inicio, fin, tiempo de exposición, que en nuestro caso, pues el tiempo de exposición, al estar prácticamente siempre invertida, porque cuando llega a 70 abre cortos o abre largos si está en 30, a excepción de stop loss y tal, pues va a estar siempre invertida, así que, bueno, tiempo de exposición muy alto. La curva de equity al final, qué cantidad tenemos, partiendo de pues esos 100.000, ¿no? El retorno que ha dado. Luego tenemos, pues eso, ¿no? Retorno anualizado, volatilidad anualizada, ratio, rentabilidad, riesgo, el Kalmar, Sortino, Sharpe. Tema drawdown, tema número de trades, 67. Bueno, ya veis un poquito cómo va. Y básicamente estaremos buscando maximizar cosas de por aquí. Solamente tengo dudas con el drawdown, porque claro, aquí está en negativo. Entiendo que maximizar este valor negativo pues será minimizar el drawdown, que sería lo que a mí me interesa, ¿no? Pero bueno, eso habría que verlo en la documentación. Ya os digo que no conozco la librería, así que este ejemplo no lo veremos, ¿no? Y luego aquí sí hay 3 desplegables, el tema, ahora lo vemos. Primero el plot, ¿vale? Para que veáis un poco, nos genera un HTML con el gráfico y tal. Arriba, a nivel de equity, el pico pues en 162%, aquí, esta bolita azul celeste. Luego pues final, el equity al final un 115%, ¿vale? El drawdown, pues un 40% casi, ¿no? El máximo. Y ha durado 2.234 días de 3.300 que tiene la estrategia, ¿no? Y sería este puntito rojo de aquí. Bueno, al final, claro, esto parte de 100, con lo cual el retorno es 15%, Cuidado con esto. Luego trades, 67 trades, el triangulito pues es un trade ganador, en rojo un trade perdedor y el profit and loss, ¿vale? Luego pues esos 67 trades en verde pues, o en rojo vemos la duración y si es un trade ganador o perdedor, ¿no? Bueno, en definitiva, un gráfico más o menos sencillo, tenemos el volumen también y el RSI. Vale, esto lo dejamos por aquí. Estos desplegables que os comentaba están bastante bien, o sea, esta parte de trades, en que el número de trades 67 con 10 columnas, barra de entrada y de salida, precio de entrada y de salida, profit and loss, el retorno, entry time, exit time y la duración, bastante bien. También a nivel de la curva de equity partiendo de 100.000, cómo se ha movido. El drawdown aquí está en positivo, entonces, bueno, esto, cuidado con esto, ¿vale? Porque debería estar en negativo, lo podemos multiplicar por -1 y luego pues cuánto ha durado, ¿no? Una vez acaba este drawdown o llega otra vez a 0 a mitad de la estrategia, ¿no? Esto sería un poco el tema del backtesting y a partir de aquí empezaría lo que os quiero enseñar realmente, que es el optimize, esta función de optimización, que tiene muchos argumentos y que básicamente pues optimizamos parámetros de la estrategia para una combinación óptima, maximizando una métrica, ¿no? Y en este caso, pues métodos hay 2, hay el grid y el scoped, ahora los vemos. Y bueno, el return heat map es para hacer un mapa de calor, constraint es por si hay que añadir alguna peculiaridad específica, ¿no? de cómo tiene que hacer esa optimización. Pero bueno, lo más sencillo, lo más básico que hay que entender es el maximize, Maximizamos una métrica que por defecto es el System Quality Number, el SQN, ¿vale? Una estadística. Nosotros elegiremos otras. Y el método, pues hay el grid y el scoped. El grid, pues hace una revisión exhaustiva o al azar, en función de una multiplicación cartesiana de combinación de parámetros, ¿vale? Y el scoped busca el close to optimal, el más cercano al óptimo, en función de una optimización de algún modelo, que por defecto es el bayesiano, utilizando un número de intentos máximo que especificamos, ¿no? Así que bueno,
básicamente os enseño esto, que con estos argumentos, nuestro sobrecompra, sobreventa y ventana de RSI la podemos modificar, ¿no? O sea, podemos hacer rangos, que ahora va a estar haciendo pruebas con todos los rangos, con todas las posibilidades que existen, y luego también incluso podríamos definir una función en la cual dividiríamos, por ejemplo, el equity final entre el tiempo de exposición, buscando ratios personalizados que no están en la de base, ¿no? En el stats. Y bueno, vais a ver que este módulo pues ya se encarga el mismo de hacer la optimización, pero cuidado porque cuanto más añadáis, o sea, cuantos más parámetros pongáis o más rangos tengáis que mirar, al final pues ese tiempo de computación va a crecer exponencialmente, ¿vale? Y nada, básicamente esto lo estaríamos pasando así. Fijaos que tenemos 5.400 posibilidades, ¿vale? Entonces tiene que probar cada una de ellas, ver la estrategia, qué resultados ha dado y bueno, luego quedarse con la óptima, con la que maximiza una determinada métrica, ¿no? Y bueno, ahora cuando acabe esto, seguimos. Bien, pues ya habría acabado. Y fijaos, en Stats tendríamos esa estrategia optimizada, en este caso de 67 a 48 trades, y veríamos pues ese equity final casi, bueno, doblando y algo más, ¿no? Y bueno, nada, solamente cabría preguntarse pues cuáles han sido esos parámetros ganadores. Bueno, nivel 84, 33 por abajo y 12 del RSI. En Heatmap tendríamos todas esas combinaciones probadas. Y bueno, con el Unstack lo podríamos ver pues más de forma paisada, ¿no? Para cada nivel, tanto del máximo mínimo con los periodos del RSI. Y luego, bueno, se podría llegar a graficar haciendo un group by con un heatmap de Seaborn. Y, por ejemplo, haciendo una media y un stack, pues podríamos ver esos parámetros de equity final. En este caso, equity, según la estrategia. Y básicamente tendríamos este mapa de calor tan chulo, en el cual, pues, en función del color, ¿no? Tendríamos ese equity maximizado, pues en este caso donde lo hemos visto antes, ¿no? Y luego el azul, pues los peores, ¿vale? Y nada, dejar claro que, pues eso, que realmente podemos optimizar la métrica que queramos individual, o por ejemplo, en este caso, le pasaríamos esa función que hemos creado, ¿vale? Para optimizar, por ejemplo, o podríamos optimizar pues el Sharpe en función de lo que existe, ¿vale? O el Profit Factor, ¿vale? Todo esto pues es cuestión de probar. Y nada, bueno, en este caso estaría viendo en este caso los trades de esta estrategia optimizada. Podríamos graficar el equity, bueno, lo que queráis, ¿no? Al final esto pues es cuestión de ir probando, o incluso el drawdown, ¿vale? En este caso le pongo un -1 porque está en positivo y con el -1 lo transformo. Pero bueno, se puede ver perfectamente para hacer gráficos concretos, ¿vale? Y nada, simplemente recordad que esto es puro overfit, ¿vale? Que simplemente es buscar, conociendo el pasado, buscar lo mejor. Pero bueno, es un método de trabajo que se puede ir puliendo y se puede luego extrapolar en real si se hace bien y se hace como debe ser, ¿no? Pero bueno, como ejemplo, que veáis que este Optimize funciona y está bastante chulo, la verdad. Y tened cuidado porque cuanto más parámetros añadáis o más rango de pruebas, pues os va a ir creciendo de forma significativa el tiempo de cálculo. Y nada, lo dejamos por aquí, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo.